teórica antes de salir a navegar. Saliendo a navegar vamos a ver el pormenor y en la forma más detallada y real, recorriendo distintos barcos, distintos aparejos, distintas maniobras, barcos de distinta data, dado que tienen sus particularidades, es decir, si bien vamos a navegar solamente barcos de aparejo sloop, es decir, de un solo mástil, que pueden tener la vela de proa que llega a tope o fraccionado en distintos rangos. Pero vamos a ir despacio para no complicarnos. Navegaremos en aparejos sloop y navegaremos distintos barcos con diferentes, lo que se conoce como coeficientes prismáticos, que son, digamos, la parte de la carena, del fondo. Algunos más efectivos, algunos más rápidos, ¿sí? Y otros, digamos, más perdonadores con respecto, digamos, a navegar con otras intensidades de viento, ¿sí? Vamos a ver aparejos complementarios, ¿sí? Como ser las burdas o solamente tener una pata de gallo, esta ahí de popa. Y luego vamos a ver las diferencias que hubo entre los 80 y 90 que se da con la derivación de todas las maniobras a la parte posterior de la embarcación, que se le dice bañera, o mucho más conocido internacionalmente como cockpit, ¿sí? Donde todos los desvíos vienen por molinetes de trabajo junto a sus debidas trabas, que se llaman stopper, en una forma mucho más cómoda y ergonómica para la maniobra de la embarcación. Antiguamente, mucho de lo que eran los cabos para izar velas y otro tipo de maniobras estaban próximos al mástil, lo que hacía que la tripulación esté ciertamente descentrada y sea otra la carga de laboreo. Pero todo eso lo vamos a ver en la parte teórica mezclada o haciendo un híbrido con la parte práctica, ¿sí? Todos los días que tengamos poco viento, recorreremos distintos barcos, saldremos a navegar, hablaremos de un par de cosas, ¿sí? Y repasaremos el marco teórico. Hoy lo que pretende ser esta clase es la idea básica, ¿sí? De la navegación a vela en cuanto a la terminología general, algunos principios físicos, lógicos, una breve introducción en derechos de paso y términos que vamos a articular. Nos subamos a cualquier barco, ¿sí? Nos subamos a un J24 o nos subamos a un PP52, si bien obviamente van a haber variantes de maniobras, vamos a hablar términos comunes. Así que bueno, eso va a ser muy importante, que todo lo que yo les diga, términos en comunes, ¿sí? Para desde el primer día práctico ya hablar un idioma, ¿sí? Entre todos que comprendamos y hacerlo más dinámico. Vamos a hacer especial énfasis en eso. Bueno, vamos a arrancar. Yo acá tengo la guía de lo que es el apunte que Martín les dio y una guía básica que yo me hice, ¿sí? Para nombrarles básicamente los principales puntos del apunte que se les dio, ¿sí? Más destacados como para la primer clase y no ahondar con todo el apunte, ¿sí? O su totalidad. Bien, ¿qué ocurre? Las embarcaciones, ¿sí? Yo voy a intentar hacer una embarcación, ¿sí? Lastrada, es decir, que tiene una quilla fija, ¿sí? Supongamos que es de plomo, acero, lo que fuese, y va a tener una arboladura, ¿sí? Mástil, crucetas, ¿sí? Acá lo que estoy dibujando no son vientos, son los obenques. Después tengo otro tipo de obenques, son obenques bajos. Bien, ¿qué va a ocurrir? Si yo no tuviese como principio básico el quillote, ¿sí? El quillote, y no tendría velas de tipo cuchillas, ¿sí? En forma triangulares, a mí se me haría imposible navegar desde la mitad del barco, ¿se acuerdan que nosotros llamamos través, ¿sí? Hacia, bueno, el ángulo de mayor compromiso que se pueda, porque voy a tener un ángulo de punto muerto que después vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Se inclinaría la embarcación y se iría lateralmente.
tipo cangrejo, sería lateralmente porque no tiene este bloque que también se conoce a la orsa lastrada, es decir, con peso, o quillote en su forma fija, que se llama resistencia a la deriva, ¿sí? Y por tercer ley de Newton, por acción-reacción, ¿sí? Se mantendría y me permitiría ir entre el través y el rumbo más comprometido con el viento, que se llama ceñida. Cuando nosotros vamos en el ángulo más comprometido con el viento, primero aclarar, no podemos ir con el viento estrictamente de punta, ¿sí? Nosotros lo que sí podemos hacer es hacer lo siguiente, que tal vez lo hayan visto muchas veces, ¿sí? Que se llama tirar bordes. Esto que estoy haciendo así en esta forma son los ángulos. Curiosamente es el ángulo de orzada de la embarcación, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Uno, ¿sí? Va a ser más favorable, ¿sí? Me va a permitir ir más al viento que capaz que dos, que me voy más contra la costa. Es decir, siempre vamos a tener un borde, como se dice, prestado, ¿sí? Y otro vamos a tener un borde más negado, ¿sí? No van a ser exactamente simétricos, pero sepamos eso, que tenemos que ir haciendo bordejeadas. ¿Para qué? Para poder ir en contra del viento. Acá yo le dibujo el viento bien así, nosotros tenemos que ir tirando zigzag de este tipo, ¿sí? Mejor dicho, bordes, ¿sí? Las velas casadas, ajustadas, ya vamos a ir a ver eso, pero es en parte a lo que les refiero como el adelanto o lo importante, y en lo más destacado y más moderno, más allá de los catamaranes, etcétera, trimaranes, nos quedamos con los monocascos, ¿sí? Y es donde nosotros vamos a practicar, y el aparejo sloop, es decir, un mástil solamente, ¿bien? Y una vela de proa, perfecto. Bien, teniendo en cuenta este principio físico, ¿sí? Vamos a pasar con la terminología, ¿sí? Es decir, que si yo no tengo el quillote, yo no bajé la orza y pretendo orzar, lo que va a pasar, se va a desplazar lateralmente el barco y se va a ir de lo que llama el término típico, la embarcación se fue de ronza, ¿sí? Por eso es importante. Bien, vamos a hacer un seguimiento para estar bien en cuanto al material que les dio Martín, ¿sí? Y las modificaciones que le hemos hecho. Vamos a nombrarlo porque después lo vamos a ver en los power que tenemos cargados, ¿sí? Que fuimos emprolijando. Bien. Se habla muchas veces de lo que es la jarcia firme y la jarcia de labor, ¿sí? La jarcia firme vendría a ser todo lo que está destinado a de algún modo retener, sostener el mástil, ¿sí? Y formaría parte también en consecuencia de la arboladura, si se quiere. ¿Qué van a ser los obenques? Los más externos, ¿sí? Van a ser los obenques altos, ¿sí? Podemos tenerlos en dos pares, llegado al caso, llegado al tipo de aparejo. Obenques altos, obenques bajos, en otra forma retenida, y llegado al caso, según el tipo de aparejo, vamos a tener obenques intermedios. Esto lo referí, si se quiere, que después lo vamos a ver muy bien en los power que tenemos y en otras gráficas, a la referencia, digamos, de resistencia lateral. Longitudinal, ¿sí? Lo que vamos a tener van a ser los stay de proa, ¿sí? Donde va a ir la vela de proa, llámese genoa, ¿sí? O foque, si es menor en su dimensión. Y por otro lado vamos a tener el stay de popa, que era el que yo les dije que caía en una suerte de, como se dice en una jerga más mundana, pata de gallo, ¿sí? La cual tiene un aparejo con reducción, de más que de roldanas, se dice en la náutica motones, que van a una mordaza bien firme para poder llegar a ajustar, porque el mástil también tiene su punto de trimado y en consecuencia también los stay. Después lo vamos a ver en la práctica. Yo lo que pretendo que ahora discernamos es jarcia de labor, obenques, stay. Punto. Vamos a quedarnos con eso. Si yo después tuviese que suscitar o llamar a lo que va a ser la jarcia de labor, se me ocurre
a algo que va a estar íntimamente ligado al laboreo, ¿sí? Con las velas, con perchas o su aparejo. ¿Qué son las perchas, como se dice vulgarmente? Botavara y tangón, ¿sí? Antes se hablaba de muletilla para otra vela, pero vamos a quedarnos con esto. Botavara y tangón, ¿sí? Y otro tipo de maniobras propiamente dichos sobre las velas mismas. Bien, jarcia de labor, vamos a nombrar indispensables. Escota va a ser el vínculo principal de trimado con la vela. Para poder levar, para poder izar yo una vela, voy a requerir de otro cabo importante que se llama, recibe el nombre de drisa, ¿sí? Y después para las perchas, para sostenerlas en cuanto a la altura, están los llamados amantillos, tanto del tangón como el amantillo de botavara, en caso de no tener una estructura que se conoce como van rígido, que es muy similar a un amortiguador. Y después lo vamos a ver en los distintos barcos y a medida que recorremos, para ver los aparejos, como yo le digo, puntos de trimado, de ajuste, cómo varían según, digamos, la data de los barcos, lo que se les fue agregando en cuanto a los dueños y avances, ¿sí? Perfecto. Entonces ya dijimos, amantillos, escotas, drisas, jarcia de labor, jarcia fija, o benques style. Perfecto. Continuamos ahora. Muy bien. Cuando vayamos recorriendo los barcos vamos a ver algunas particularidades, ¿sí? Según la capacidad, digamos, de ir al viento, según otros tipos de aparejos que pueden ser más rentables o tener su virtud, si se quiere, en velocidad final, en cuanto a lo que son los vientos francos, ¿sí? Y vamos a ver lo que es un aparejo al tope, un aparejo fraccionado, 7 octavos, 3 cuartos, pero vamos a ver a qué refiere eso, ¿sí? Que en sí, para hacérselo sencillo ahora, es, si este es el mástil, al style, que es un cable, ¿sí? Donde va la vela mayor, si va ahí, es al tope. Puede ser fraccionado si no llega a la parte superior, ¿sí? Este es el mástil, acá estaría la botavara, etc. Bien, después lo vamos a ver muy al pormenor y bien detallado cuando los recorramos, porque así es como se aprende, recorriendo los barcos. Ahora lo que me importa a mí es que fijemos terminología por si se nos da un buen viento, ¿sí? Salir a navegar ese primer día con un mínimo recorrido y con una instrucción propia en el barco que vamos a realizar la navegación. Continuamos. Bien. Ahora prácticamente mi pedido, que yo los voy a acompañar en el pedido ¿no? Pero es en la hoja 23, ¿sí? Del libro que les dio Martín de vela, hay un par de términos que se utilizan desde que nos subimos a la embarcación, ¿sí? Que es cuando yo necesito, por ejemplo, siempre vamos a hacer nuestro laboreo básico a partir de cabos, ¿sí? Fíjense que curiosamente este cabo, yo ya me puse en modalidad vela, le hice un stop. ¿Qué es un stop esto? Fíjense que no sigue cayendo, no lo pierdo, no se va al agua, no se va contra la hélice, nada, no tenemos cabo al agua. Este nudo se llama 8 lasca, después lo vamos a practicar y termina en uno de los extremos de, como yo les dije, del vínculo principal del trimado, que era la escota, ¿sí? Yo puedo recibir órdenes, vamos a hacerlo en términos genéricos y el más típico, ¿sí? De decir, a ver, ajustá, pero no se dice ajustá, se dice cazá un poco. Cazar sería cobrar cabo. El acto negativo a cazar es el de filar, el de ceder cabo. Así que es fundamental para arrancar estos dos términos, ¿sí? Caso, cobro cabo, filo, ¿ok? Porque del vamos que nosotros lo vamos a ver. Vamos a repasar una terminología que también la vimos, ¿sí? Hasta incluso en las primeras clases, ¿sí? Yo tengo que recordar muy bien lo que era
mi barlovento, es decir, de donde venía el viento, ¿sí? Esto es barlo, le pongo la B, ¿sí? Y aquí tenía sotavento con respecto a mi embarcación, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, que siempre tenemos que tener la prudencia de ganar barlovento, ¿sí?, ante cualquier situación de que nos quedemos, se nos pinche, se nos niegue, nos quedemos sin propulsión, hayamos bajado vela, nos confiamos, repentinamente corriente, viento, nos tira hacia la costa de impacto que va a ser la de sotavento, ¿sí? Por eso siempre es importante ganar o tener un margen importante, un margen de respeto de sotavento, ¿sí? Teniendo en cuenta también que si aquí yo tengo toda una barranca de altura, si me voy mucho hacia barlovento, lo que voy a disminuir, como cualquier embarcación o como cualquier persona que pretende refugiarse, es que me estoy yendo prácticamente con una pared, con algo que me va a desventar, con un socaire, desvente socaire. Por eso yo tengo que tener también acá un margen relativo, para que, digamos, la costa de altura o la costa de barlovento, llámese por árboles, edificaciones, edificios, no me apague, no me obstaculice el viento. ¿Ok? De donde viene el viento, barlovento. Hacia donde va, sotavento. ¿Sí? ABC. Seguimos. Está todo esto, les quiero decir, bien claro y tabulado a modo de glosario en la hoja número 23 del apunte que les dio Martín, ¿sí? Si mal no recuerdo, permítanme, en el caso de los timoneles yate vela motor, son 4 los apuntes. El celeste como guía principal, el de Hernán Luis Biasiotti con componentes de sus prácticas, ¿sí?, a modo pedagógico, que nosotros recopilamos alguna que otra foto, y más un libro de Prefectura Naval Argentina, el libro de práctica de la navegación y los 4 problemas, sumado luego al de vela instructivo y gráfico, ¿sí? Bien. ¿Queda esto claro? Bien. Barlovento, sotavento. Terminologías que nos están faltando. Que del primer momento nosotros vamos a sentir, para hablar con propiedad, ¿no? Yo tengo viento en esta forma, ¿no? ¿Sí? Aquí, viento de punta tengo. Entonces lo que nosotros hacíamos era la acción de tirar lo que se llamaban bordes, ¿sí? Se dice ceñir, orzar, ceñir, orzar, a ir al rumbo más comprometido, ¿sí?, al menor ángulo posible con respecto al viento. ¿Ok? Bien, genial. Cuestiones. Si yo llevo, este es mi velero, ¿no?, la proa, ¿sí?, a barlovento, estoy haciendo lo que se llama orzando. Si yo llevo la proa a barlovento, estoy orzando, ¿sí? Estoy orzando. Y en caso que yo retire la proa, ¿sí?, del viento, ¿sí?, la lleve, o sea, sotavento, estoy derivando, ¿sí?, orzando, ¿sí?, yendo al viento, derivando, ¿sí?, sacando la proa del viento, ¿sí?, en términos más gruesos se lo referencio, ¿no? Pero para que nosotros sepamos que en nuestra navegación básica, cazá, filá, vamos a ser puntuales en lo que le decimos que es, se trata de la escota, otro punto de trimado, no lo vamos a pasar por alto, ¿sí?, y orzar y derivar, ¿en base a qué? ¿Estamos? Bien. Hasta aquí venimos bien. Un término que también se utiliza, ¿sí?, es cuando nosotros, por alguna acción de complejidad, o para izar la primera vela que vamos a izar, que va a ser
1 les voy a colocar yo la vela mayor, ¿sí? La vela mayor va a ser la primera que vamos a izar, ¿sí? En este caso ni siquiera sería así, porque en este caso yo también quiero acompañarlo con otro término. Al izar yo la vela mayor, que es la primera que izamos, va a ser un efecto como que flamea bruscamente, porque todavía yo lo que no hice es lograr un ángulo con el viento para que esta deje de flamear, ¿sí? Esta es la vela mayor, la primera que se iza, como acá les dije. Y la segunda en izarse es la genoa, ¿sí? La cual nosotros podemos estar abiertos al viento. Cuestiones. A esta situación, para izar la vela mayor o en caso de alguna complejidad que tengamos, ¿sí?, se llama estar proa al viento o estar al pairo, ¿sí? Enfachar, llevar proa al viento o estar al pairo. ¿Para qué? Para subir en este orden. Primero la mayor, ¿sí?, la que va a estar en vínculo con la botavara y el mástil, y en segundo término la genoa. Al revés va a ser cuando retornemos a la caleta, al puerto, ¿sí?, o a la locación que se trate, donde lo que primero vamos a afilar nosotros, ¿sí?, y arriar va a ser la vela de proa y último la mayor. Y la mayor siempre proa al viento. ¿Claro? Bien. Vamos a repasar los términos hasta acá, que es muy importante porque es la charla básica para poder hablar con propiedad, más allá que la parte práctica, incluso le agarremos la mano con cierta rapidez. Cazar, ajusto. Filar, aflojo. Orzar, voy a llevar la proa a barlovento. Derivar, voy a llevar la proa a sotavento. Estar enfachados, estar al pairo, ¿sí?, es estar proa al viento, ¿sí?, que va a ser una de las acciones que vamos a usar en algún momento de algún inconveniente o para izar o bajar la vela mayor. ¿Ok? Guardemos estos términos que son importantes y ya continuamos. Bien. Todo esto que yo les relaté, estoy viendo si yo no excepcioné. No. Perfecto. Son los que ustedes tienen en la hoja 23 del apéndice de vela. Bien. Genial. Hasta ahí venimos muy bien. Vamos a tener ahora, yo voy a poner un solo ejemplo, ¿sí?, de las velas, que nosotros tenemos lados, ¿sí? Acá voy a hacer una vela que es como un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí? Y vamos a ver ciertas partes, algunas que impresionan como ángulos, ¿sí? Pero en realidad los ángulos no son ángulos, esos que yo les grafiqué, se llaman puños, ¿sí? Bien. Esta parte sería la que va a proa. Aquí tendría la popa. ¿Bien? Perfecto. Tengo, ¿se acuerdan para izar la vela, ¿sí?, de la jarcia móvil, que era importante? La driza, ¿sí? En este caso la driza de mayor. Acá voy a tener el puño, ¿sí?, el puño, ¿sí?, le pongo así para abreviarlo, de escota, ¿sí?, que va a terminar en un aparejo que por sus reducciones, sus idas y vueltas con botones, hasta una mordaza aquí, se llama guitarra. ¿Por qué tiene esa guitarra, esa reducción? Porque son muchos los kilogramos fuerza que ejecuta. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces para nosotros hacer menos fuerza tenemos reducciones. Y por último tenemos el puño de Amura. Amura. ¿Sí? Que va a ir en la botavara, ¿ok? ¿Sí? Toda esta parte va a ir en la botavara, ¿sí?, que es una percha de la cual tengo que estar muy atento en las viradas, porque es el objeto con el que más impactamos y hacemos sonar la cabeza, por fuerte que suene, ¿sí? Entonces, puño de Amura,
que va a ir en una especie, digamos, de dos cuernitos simétricos, a no ser que sea el otro aparejo que se llama gansera. Después vamos a tener, por medio de un grillete y el cabo, para izar la driza de mayor, ¿sí? Y otro puño de escota, ¿sí? Que va a terminar en un aparejo que después vamos a nombrar nosotros, ¿sí? Bien. Quedémonos con esto, ustedes lo tienen muy gráfico, si no me equivoco acá lo había anotado yo, porque está un poquito confuso, estaba borrada en la fotocopia, en la hoja número 25. Atrás de la hoja 25 ustedes tienen los gráficos de ambas velas, de la vela de proa, ¿sí? Llenó a foque y acá yo les estoy mostrando la mayor. Los puños, ¿sí? En su distribución son los mismos. ¿Está? Esta es una vela que adopta otra forma, ¿no? Bien. Esto, fundamental tenerlo en cuenta. Hasta acá hablamos de los puños, pero nos están faltando tres lados que son importantes y que nos van a referenciar si nosotros hicimos, cometimos errores acerca de lo que es el trimado inicial o a lo largo del recorrido, ¿sí? Que son los bordes, ¿sí? O lados, ¿sí? Vamos con eso ahora. Siguiendo el caso de esta, que era la mayor, ¿sí? Muy bien. Tenemos el famoso gratil, que también se dice vulgarmente como el ataque de la vela, porque es lo primero en enfrentar al viento. La caída se dice vulgarmente, pero en realidad esto se llama baluma, ¿sí? Y la parte más baja, que también tiene un nombre genérico, que se dice pie, se dice también pujamen. Pujamen sería la forma más náutica, si se quiere, ¿sí? El pujamen. Todos ustedes lo tienen marcado en la gráfica que les dije después de la hoja 25. ¿Sí? Pero yo ya quiero que ustedes tengan en cuenta que tenemos acá el gratil, la baluma y el pujamen. Bien, el gratil puede presentarme algunos dispositivos, ¿sí? Que van a estar más que engalgados, van a estar íntimamente en contacto por costura, ¿sí? Que se llaman garruchos. Los garruchos van a ir por dentro, ¿sí? De una cavidad, de una concavidad que tiene el mástil en su cara posterior, que se llama relinga, ¿sí? De no tener estos garruchos, estos cilindritos cada X distancia, que pueden ser 20, 30 centímetros según el tipo de embarcación, lo que voy a tener es una vela que se llama de relinga embutida. Es decir, en esa relinga va a haber como un nervio que va a presentar la vela, que yo lo voy a tener que ir guiando y lo vamos a tener que izar despacio para no dañar la vela. ¿Sí? Bien, perfecto. Esto es lo básico en cuanto a la mayor. Solamente le voy a dar una referencia más antes que pasemos a la vela de proa, ¿sí? Y las variantes que tengo, digamos, en detalles, más que en detalles, sería en referencias de mucho tiempo que son hasta el día de hoy indispensables para la navegación. Yo, para que la vela no me presente una forma, digamos, dispar, ¿sí? Y sea muy helicoidal, es decir, haga un twist demasiado marcado más allá de lo normal, yo a cada salida de estas gráficas que dibujé, que atraviesan la vela, lo que en realidad tengo son como una especie de tablas, ¿sí? Que en realidad hoy son similares a un componente de fibra de vidrio especial, perfilado, un material, digamos, que tiene una gradiente, es decir, va a ser más fino, ¿sí? En el ataque de la proa que con respecto a la parte de la popa. Esto es popa, esto es proa, ¿sí? Y esto sería el sable batten, también tiene nombre. A la salida de cada uno de estos batten vamos a tener, ¿sí? Por general es en rojo, en el caso de la mayor, ¿sí?
unas tiritas que en realidad reciben el nombre de catavientos, ¿sí? Que a mí me acusan que cuando yo navego del través a mi ángulo de máximo compromiso con el viento, porque habíamos dicho que en contra del viento no podíamos ir, tienen que salir, digamos, siguiendo la caída, siguiendo, es decir, la baluma. Y eso me decía que yo, tanto en ceñida como prácticamente en un través, hasta ahí, como mucho, estoy navegando bien. Es decir, no tengo sobrecasada la vela, por ejemplo. ¿Bien? Esto, básicamente, para guiarnos y para seguir el apunte, como para marcarlos como los puntos destacados, ¿sí? Y que va a ser lo primero que nosotros vamos a charlar cuando presentemos la vela, cuando naveguemos enfrentados al viento, ¿sí? Vayamos ciñendo, sepamos, ¿sí?, las estructuras principales que nos vamos a encontrar. Genial. Acá, para no seguir, ¿sí?, para no extendernos muchísimo, vamos a ir con la parte teórica de la vela de proa, ¿sí?, cuyos puños, ¿sí?, cuyos puños y lados, es decir, y bordes, ¿sí?, son similares. Reciben los mismos términos, ¿sí? Driza, escota, voy a tener el de Amura, ¿sí?, que va a estar muy próximo aquí a la proa de la embarcación. Perfecto. ¿Qué ocurre? Cuando la caída de la vela, la baluma, sobrepasa el mástil, yo estoy hablando de que tengo, perdón, esto es de puño de escota, tengo un Genoa 3. Hasta aquí, si llegaría hasta aquí, tendría un Genoa 2. Si llegaría estrictamente a la... Perdón, empecé al revés. Error. Esto sí es correcto, el Genoa 2. Aquí el máximo Genoa, ¿sí?, el que más sobrepasa la altura del mástil, ¿sí?, es el Genoa 1. Ahí yo me adelanté, me confundí. Y el que está prácticamente en vínculo directo con el mástil, si aquí tendría la caída, sería el Genoa 3. ¿Sí? Así, Genoa 1 es el más grande, Genoa 2 uno intermedio y Genoa 3 dentro de las velas de proa, hasta ahí la más chica y para más intensidad de viento, por si yo tengo que acortar velas. Todas las velas, ¿sí?, que vayan del mástil hacia proa en cuanto a su caída, en cuanto a su baluma, se van a pasar a llamar foques. Y reciben lo mismo. Foque 1, un poquito más chico, foque 2, y más que foque 3 ya estaríamos hablando de una vela que es para tormentas, que se llama tormentín. De menor porte, pero de mayor, digamos, constitución, digamos, en cuanto a las onzas, en cuanto a su resistencia a la tracción mecánica, dado la condición que va a tener que afrontar. Lo único que les voy a agregar acá es que así como nosotros, para ir del través a proa, ¿no?, y hasta el punto del máximo compromiso, me servían, que les dije yo, los las lanitas de la mayor, voy a tener 3 pares, ¿sí?, de lanitas, en esta forma, ¿sí?, prácticamente a 25-30 centímetros de lo que sería el ataque o gratil, ¿sí? Siempre vamos a referenciar, ¿sí?, por lo general, las medias. Y yo se los hice así, en esta forma, porque si nosotros estamos utilizando para guiarnos los catavientos, tengo uno que va a estar de un lado de la vela, o sea, uno de barlovento y otro de sotavento. Al salir paralelos, lo que me dice a mí es que yo estoy consiguiendo esta intención que pretendemos todos cuando navegamos entre el punto de ceñida y casi estamos ya en el través, ¿sí? Hasta ahí son útiles tanto los catavientos como las lanitas, ¿sí? Y se los dibujé aquí en forma paralela porque vendría a ser una especie de ideal, para no profundizar excesivamente, ¿sí?, y que tengamos herramientas básicas para ver, preguntar y alfabetizarnos ya en
en la primera clase, ¿por qué no? Bien, de tipo práctica. ¿Estamos? Perfecto. Terminamos con las dos velas principales que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a ver luego en la parte gráfica, que Nacho nos va a ayudar, que hizo una muy buena recopilación, los puntos de trimado, es decir, los puntos de ajuste. Cuando yo hablo de trimado, esta es otra palabra importante, ¿no? Cuando hablo de trimado, hablo del ajuste, ¿sí? Nosotros vamos a buscar el mejor, el más óptimo de los trimados. Hay diferentes, así como yo les nombré los principales de cada una, que eran las escotas, tienen varios puntos de ajuste, tienen una importante complejidad, ¿sí? Bien, y que lleva su buen tiempo agarrarle el pulso, agarrarle el tacto. Por eso yo no quiero, digamos, no sé si la palabra es embarullarlos, pero hacerle una carga de información muy grande. Pero me gustaría que eso lo veamos directamente en la práctica y a partir de las gráficas que van a ser mucho más claras de los intentos que yo puedo llegar a hacer con mis limitaciones gráficas. Bien, ahora sí, importante y no me puedo saltear. Dos modos de virar, ¿sí? Yo vengo con viento de punta, ¿ok? Vengo con viento de punta. Tengo dos formas de virar. Veníamos acá en una bordejeada, por decirlo así. ¿Sí? En un borde. Bien, fantástico. Si yo viro así, si yo voy para aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy orzando. Genial. Si yo hago este caso, estoy derivando. Derivando. ¿Ok? Bien. A este le vamos a colocar 1 y a este le vamos a colocar 2. Siempre se aconseja virar orzando, ¿sí? Porque al estar casada la vela mayor, ¿sí? Voy a tener menos posibilidades, ¿sí? De que si yo viro derivando, que le vamos a poner un nombre específico, la botavara pase bruscamente. ¿Estamos? Va a tener la tendencia de pasar bruscamente. ¿Sí? Por eso siempre se recomienda viramos orzando, ¿sí? Atento con la botavara a derivar y en realidad no atento solamente en los momentos, digamos, de decirle yo virar, pasar una boya, probar por el viento, lo que fuese, sino que en todo momento no nos descuidemos de la botavara, porque es una de las perchas, ¿sí? Tal vez la más importante, de más peso, de más rigor y que más accidentes ha provocado en las maniobras náuticas. Y hay mínimos descuidos, ¿sí? Hasta de los mejores, hasta de sin querer y con el gesto de hacer una maniobra, correrse, perdón, ahí me desenfoqué, y pisar la escota, que salga de la mordaza y que vaya bruscamente contra la cabeza de uno de los tripulantes. Yo lo he visto muchas veces en muchas regatas y con personas altamente preparadas, de mucho timing, de mucha práctica, ¿no? Todo puede pasar. Ahora vamos con los nombres propios. Esto que yo le dije, virar orzando, no se dice así. Se dice viro por avante, ¿sí? ¿Sí? Viro por avante, ¿sí? Y esto es viro en redondo, ¿sí? Viro por avante y viro en redondo. ¿Estamos? Viro por avante es lo más indicado, esto, y virar en redondo, atento a qué? A la botavara, ¿sí? Esto como cuestiones que lo vamos a ir teniendo en cuenta a la hora de salir, ¿sí? Para decir, atento, cuidado con la botavara, nos agachamos y las miradas no se realizan en brusco. El timonel jamás dice, viro, no, porque complico a quien está en la escota, sea de mayor, sea de Genoa, quien esté donde yo les había dicho que teníamos la maniobra más facilitada, a esa parte donde salen todos los cabos, se llama piano, ¿sí? O puente, y puede ser el principal protagonista
de un contacto muy poco esperado y muy poco deseado con la botavara, que era la percha, digamos, que más me iba a hacer que yo esté atento, ¿sí? Y con cuidado a toda maniobra brusca. Bien, viro por avante, viro en redondo, tratamos de que siempre sea por avante, si es en redondo, con negrita cursiva y subrayada el tema botavara. Para seguir con la tónica del apunte que le facilitó Martín, voy a pasar aquí al resumen que yo tengo. Muy bien, perfecto. Y ahora ya estamos en los dos últimos puntos antes de una primera práctica, ¿no? Porque ya vimos lo que vamos a charlar. Che, cazamos un poco, filamos un poco, vamos a orzar un poco más, yo te digo hasta cuándo. Ah, no, derívate un poquito, está pinchado, deriva, abrite del viento. Bien, ¿estamos? Van a ser términos que vamos a utilizar siempre junto con una parte de cabullería básica, llámese as de guía, lasca y ballestrinque, que son nudos primordiales para nosotros, ¿sí? Perfecto. Vamos a saber divisar dónde ahí está la driza, cómo se maniobran los stoppers, si tienen alguna particularidad. Los stoppers eran los que trababan los cabos para que la vela obviamente no caiga, ¿sí? Todo esto que yo les digo, a modo de una avalancha de términos nuevos, yo pretendo que ustedes los referencien en los apuntes, en las hojas que les suscité, para que después sea un poquito más llevadero nuestro primer encuentro con la embarcación. Y ahí vamos a tratar de caminar distintos barcos y levantamos la mano y preguntamos todas las dudas. Y ahí vamos a incorporarlo mucho mejor. Fantástico. Seguimos. Vamos a hacer lo que es nuestro círculo de navegación, ¿sí? En los distintos rumbos. ¿Se acuerdan que si yo les decía que íbamos a izar primero, qué izamos? Primero la mayor, ¿sí? Que iba a estar ahí. No decimos que está pateando, está flameando, está guarda trapeando la vela. Perfecto, bien. Yo, según mi barco, voy a tener lo que se llama un ángulo de orzada, ¿sí? O de ceñida. Yo me tengo que abrir de este ángulo, porque este ángulo para mí es un punto muerto. Es estar pro al viento o estar al pairo, como se dice. Y ya luego de que yo derivo un poco, si en esta forma empiezo a estar en lo que se llama ceñida, ¿sí? Ceñida, ustedes lo tienen todo esto escrito. Ceñida. Derivo un poco más, es decir, alejo mi proa del viento y voy a estar en lo que se llama un descuartelar. Descuartelar. Lo tienen bien claro en la hoja, yo lo revisé a eso. Cuando el viento me viene en la sección, digamos, media, perpendicular de la embarcación, vamos de través. Través o reach se les dice muchas veces, ¿sí? Aquí vamos a tener una aleta, ¿sí? Acá vamos a tener la popa. Y cuando está estrictamente en la crujía y en la parte posterior, tengo lo que se conoce como popa redonda. Popa redonda, ¿sí? Todo esto en un círculo, ¿sí? De donde nos viene el viento, ¿no? En este primer bloque, lo que nosotros presentamos o intentamos, vamos a intentar hacer, es un fenómeno bastante similar a lo que es el del flujo laminar, de un principio aeronáutico con respecto a lo que son los perfiles alares, ¿sí? Por eso las velas las vamos a llevar más cazadas, ¿sí? Cuando yo me voy con el viento más de punta. En cambio, cuando vengo del través a la popa redonda, voy a pasar a lo que eran los criterios de, o que se utilizaban más en los aparejos más antiguos, que era el de ¿qué? Superficie plana. Yo acá le hago la gráfica de perpendicular, ¿verdad? ¿Sí? Superficie plana expuesta al viento, ¿sí? Entonces recordemos eso, ¿sí? Acá es, digamos,
más, como que buscamos un perfil más alado. Flujo, ¿sí? Laminar. ¿Sí? Y del través para atrás, superficie, ¿sí? Yo les pongo acá perpendicular al viento. ¿Sí? Que después lo vamos a ver al pormenor. Pero yo para irles ya avisando de los términos propios que vamos a encontrar. ¿Sí? Aunque en un principio yo no pretendo, digamos, lo estricto, ¿sí? Sino que recordemos esa hojita 23 que son 4, 5 y hasta 6, exagerando términos, con el que ya arriba del barco hablamos un idioma en común. Todo lo demás es cuestión, como en todo, que uno se inicia. Es cuestión de tiempo y es cuestión de práctica. Y la buena predisposición y el buen grupo va a ser, digamos, que vayan saliendo las cosas y vamos rotando de puestos para que todos tengan su experiencia. Siendo trimmer, es decir, ajustando la vela de proa, siendo trimmer de mayor, timoneles y, por qué no, alguien que pueda llegar a ser táctico, skipper o darnos alguna referencia particular de lo que para él está pasando. Donde nos acercamos a una costa y nos quedamos sin viento. Donde estamos en una baja de profundidad y tenemos que virar. ¿Sí? Todo eso también vale, sirve y es efectivo, junto con lo que es la función del proel según el tipo de embarcación que tengamos, ¿sí? Para pasar la vela de proa, como decir una cosa inicial, porque cumple muchísimas funciones este puesto. Bien, todo lo que yo les nombré hoy está en el apunte que les dio Martín. La hoja más destacada es la 23 y este es el círculo básico de los rumbos en los cuales vamos a navegar. Muy bien. Ya estamos en el último bloque, ¿sí? El último bloque como para decir, bueno, tenemos una idea para hacer una salida, ¿sí? Inicial, después vemos cómo se pliegan las velas, después vemos las particularidades de cada una, si la dejamos en un cubre mayor, si las velas directamente las plegamos y las ponemos en un pañol, en un guardar, lo vemos, ¿sí? Pero en principio estaríamos charlando un idioma común, ¿sí? Y facilitaríamos todo a nuestra primera experiencia de tipo práctica, sumado obviamente a las clases de jurisprudencia y a la nomenclatura general y caballería que hemos tenido. Últimas cuestiones, ¿sí? Que son, no quiero mentirles, entonces no les voy a decir si son la norma 36A, B, bis, nada por el estilo. Simplemente vamos a ver, cuando navegamos, dos cuestiones. Cuando venimos ambas embarcaciones con viento de punta, ¿sí? La embarcación que tiene derecho de paso es la que está amurada a estribor. ¿Cuál era mi estribor? Recuerdo, la derecha. Este es mi estribor. Entonces, ¿quién tiene paso? Uno, esta embarcación sí pasa. Esta que está amurada hacia la otra banda recibe el viento. Amurada quiere decir de dónde recibe, de dónde le entra el viento. Que está amurada a babor, ¿verdad? Esta no tiene derecho de paso. Si me preguntan cuál es la forma cortés y con la anticipación debida, ¿sí? De decir que yo, uno, tengo derecho de paso, es esta típica palabra que se usa mucho en la náutica. Perdón, agua, ¿sí? Agua, ¿sí? Esto es muy típico, nosotros cantamos antes agua cuando yo sé que tengo mi derecho. ¿Ok? Vamos a ver uno más, ¿sí? Y después vamos a continuar a la parte gráfica que nos va a facilitar Nacho, ¿sí? Bien. Otro de los derechos para nuestra primera experiencia en práctica va a ser, bueno, pero ¿qué pasa si nosotros venimos en bordes iguales? Fíjate que acá, supuestamente, cuando vos decías, Luciano, que veníamos con bien amurados, o sea, ¿cómo era bien amurados? Sí, estribor, perfecto. Entonces, los dos venimos bien amurados. Pero ¿quién tiene más compromiso o quién tendría que ceder paso? Ahora voy a colocar acá A, B, ¿sí? Y el viento, supongamos que viene en esta forma, ¿sí? El que tiene derecho de paso es la embarcación A, porque se encuentra, ¿se acuerdan? A sotavento. Sotavento
con respecto a la embarcación que va a estar a Barlovento, ¿sí? Y yo aquí puedo estar comprometido también, lo que se llama comprometido por obstáculo, como proximidad de la costa, bajada de profundidad, etc. Y aquí quien tendría que decir de forma formal que B se retire, pedir agua, es quien está, ¿sí?, a Sotavento. ¿Ok? ¿Con eso? Bien. Sotavento, cuando están igualmente, mejor dicho, amurados, es quien tiene derecho de paso. Y después, cuando estaban en bordejeadas, ¿sí?, distintas amuras, el que está amurado a estribor es el que tiene derecho de paso. Es decir, ¿dónde recibe el viento? ¿Sí? Bien, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir charlando a medida que vayamos navegando. Pero esto como un introito, ¿sí?, como una introducción básica a la jerga náutica principal para poder subirnos y salir a navegar sin mayores demoras, con mayor practicidad, estaría bueno que repasemos. De todo lo que dije, no hay nada que falte del resumen que hemos hecho con Martín y que así ha sido entregado. Ahora, en instantes, vamos a hacer una proyección de todo lo que yo intenté graficar aquí en la pizarra, llevado a otra prolijidad. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bien, aquí nos encontramos con una embarcación, digamos, que para lo que sería la parte del litoral nuestro es más que faraónica en el sentido, digamos, del porte, de que estamos muy próximos entre las costas, ¿sí? Y estaríamos hablando de una embarcación, dado el copic, el habitáculo, que nosotros llamamos también como bañera, las personas que tenemos aquí totalmente erguidas y la distancia que hay de una cabeza, ¿sí?, hasta el borde inferior de la botavara. Pocas veces se ve esto. Se trata así de una embarcación de crucero, pero estamos hablando de un 40-44 pies, ya digamos, por el volumen general, el tener 2 timones de rueda, ¿sí?, y probablemente sea un barco, ¿sí?, de gran factura como un Beneteau, ¿no? Fijémonos también los detalles que tiene en todo lo que son las bandas, el recorrido de los laterales, tiene maderas de teca, tiene como lumbreras anatómicas, ¿sí? Está muy bien amarinado el barco y de muy buena factura. Este barco lo vamos a tener como ejemplo, pero a este modo gráfico. Nosotros vamos a recorrer embarcaciones, si bien tenemos un par de oceánicas, tenemos también multipropósitos, cruceros, regatas, de regata deporte, regata de 21 pies, etcétera, que va a ser lo que vamos a ver. Motor interno, la refrigeración, etcétera. Popa mediterránea, ¿sí? Bien. Bajamos. Jarcia firme, uno de los puntos que suele ser destacado y evaluado, ¿sí?, que vendrían a ser como el retén, si se quiere, en forma longitudinal, que son los llamados stay. Tengo 2, stay de proa y stay de popa. También puedo contar con un baby stay, llegado al caso. En forma transversal, ¿sí?, antes dijimos longitudinal, ahora transversal tenemos los obenques. Y en algunos otros tipos de aparejos también vamos a tener las llamadas burdas, ¿sí?, aunque estas pueden también tener un laboreo importante. Pero vamos a quedarnos con esto. Stay, obenque, jarcia firme. Jarcia de labor, conjunto de cables y aparejos que van a estar destinados a la maniobra de velas y perchas. Nombramos un par para izar las drisas. Como maniobra principal y principal vínculo de trimado vamos a tener las escotas, ¿sí?, y para sujetar las perchas, ¿sí?, botavara a mantillo. Vamos a tener la botavara, a mantillo de botavara, tangón, a mantillo de tangón. Bien. Partes de las velas. Nosotros lo habíamos visto, ¿sí? Caída, o mejor dicho, baluma. Ataque, a proa, ¿sí?, o mejor conocido como gratil. Pie, o mejor conocido como pujamen. Y los puños. A proa amura, para izar de driza, y el que tenía las de guía típico, el puño de escota. Perfecto. Mismo caso, idem, nada más que en la forma de un triángulo rectángulo encontramos la vela mayor,
que era la que primero se izaba y la última, ¿sí?, en arriarse. Los sables o baten, de los cuales siempre salía, ¿sí?, un cataviento, ¿sí?, una lanita, por decirle yo. Y cuando esta salía en el mismo sentido de la caída, estábamos haciendo lo correcto en cuanto al flujo laminar. Y nos evidenciaba desde el través hasta el ángulo de máximo compromiso con el viento. Vemos una forma más sobredimensionada de una botavara, un contra que en realidad se llama van, que es para bajar la botavara en algunos casos determinados. Y les quería comentar que ven cómo tiene descentralizado, cómo hay todos herrajes de desvío que van para el cockpit, para nuestro habitáculo. Antes tenía que venir una o dos personas a laborear aquí, ¿sí? Obviamente otra embarcación de un enorme porte, y más si le hago un contraste con la embarcación abarlobada, que no es una embarcación menor a 32 pies. Son todas fotos, digamos, que esquematizan, digamos. Bien, aquí tenemos una clase nacional, ¿sí? Es muy símil esta gráfica, si no es que es idem, a un pampero. Una clase nacional muy popular, muy fiable y con la que se ha entrenado en agrupaciones Scout, donde han hecho sus primeras instrucciones muchas personas en los cursos náuticos. Es una embarcación muy fiel, perdonadora y tiene una muy buena capacidad. ¿Sí? Bien. Vemos básicamente todo lo mismo que nombramos, ¿sí?, nada más que con algunas partes más. Y fíjense que ya, dado que es una embarcación mucho menor, ya no nos olvidamos de que tenga una especie de amortiguador como si fuese un van rígido, donde dice contra, que sería el van, ¿sí?, sino que tenemos un correaje. A los correajes, ¿sí?, que tenían cierta cantidad de reducciones, muchas veces se le decía guitarras. Luego, esta es la última gráfica, ¿sí?, de una embarcación muy popular en la Argentina. Vamos a pasar a recorrer los barcos in situ y las distintas características, repasando lo principal que vimos, tanto en la parte teórica de pizarra como en este pequeño agregado gráfico. Muchas gracias y de la brevedad nos vamos a ver.